Colombia en el siglo XX, entre modernización, violencia y búsqueda de paz. Bienvenidos a nuestro podcast, donde hoy exploraremos un siglo crucial de la historia de Colombia, el siglo XX, un periodo marcado por la modernización, la violencia y la alcanzable búsqueda de paz. Analizaremos cómo las transformaciones sociales, políticas y económicas de la modernización influyeron en la emergencia de conflictos y en el intento de superarlos. Mi nombre es Gina Paola Tole Rodríguez, soy estudiante de la UNAD de Ciencias Políticas, donde los invito a que me acompañen en este recorrido histórico. Nos preguntaremos cómo se entrelazó la modernización y la violencia en Colombia, cuáles fueron los aciertos y desaciertos de los procesos de paz y cómo cambiaron las formas de hacer política. La violencia en Colombia no surgió de la nada, sus raíces se encuentran en las profundas desigualdades, la exclusión política y la lucha por la tierra. Desde la década de 1950, el país se sumergió en un ciclo de violencia que dejó una huella imborrable. La polarización política entre liberales y conservadores, el surgimiento de guerrillas y grupos paramilitares y el narcotráfico fueron algunos de los factores que alimentaron el conflicto. Recordemos el periodo de la violencia entre 1948 y 1958, desencadenado por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Este evento exacerbó las tensiones entre liberales y conservadores, llevando a un enfrentamiento armado en zonas rurales, donde la disputa por tierra era un factor clave. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, surgieron en la década de 1960 como respuesta a la desigualdad y la exclusión. Su evolución a lo largo del siglo XX refleja la complejidad del conflicto, incluyendo su involucramiento en el narcotráfico. Como lo explica Arboleda Ramírez, la violencia política en Colombia durante el siglo XX tuvo múltiples causas y manifestaciones, como lo describe Calle Mesa. La Constitución y la guerra en Colombia han tenido una fuerte relación en donde los derechos fundamentales han sido afectados. Según Troyan, las intersecciones de la política y la religión en el suroccidente colombiano influyó en la violencia del siglo XX. La violencia generó millones de desplazamientos, víctimas y un profundo trauma en la sociedad colombiana. El desplazamiento forzado en una de las consecuencias más devastadoras, comunidades enteras se vieron obligadas a abandonar sus hogares, perdiendo sus tierras y medios de subsistencia. Pensemos en casos como el de Bojayá, donde la población civil quedó atrapada en el fuego cruzado. Las consecuencias se sienten hasta el día de hoy. Recorrido el proceso de paz, aciertos y desaciertos. Colombia ha intentado varias veces alcanzar la paz, desde los primeros diálogos en los años 80 hasta el acuerdo con las FARC en el 2016. Cada proceso ha tenido sus particularidades, pero todos han enfrentado grandes desafíos. Algunos aciertos incluyen la desmovilización de grupos armados y la creación de mecanismos de justicia transicional. El proceso de paz con el M-19 en 1990 es un ejemplo de cómo el diálogo puede abrir espacios para la participación política. La desmovilización del M-19 y su transformación en un partido político contribuyeron a la creación de la Constitución de 1991. Sin embargo, también había desaciertos como la falta de implementación de acuerdos y a la persistencia de la violencia en algunos. A pesar de los avances del acuerdo de paz con las FARC en el 2016, la falta de implementación de la reforma rural integral ha generado
frustración en las comunidades rurales. Esto demuestra la importancia de cumplir los acuerdos para construir una paz duradera. Herrera Contreras nos da una visión sobre el análisis de la desmovilización y la reinserción de los excombatientes. Nos da una visión amplia sobre los 30 años de la Constitución de 1991, cómo este afectó los procesos de paz. La construcción de una paz estable y duradera sigue siendo un reto para Colombia. La persistencia de grupos armados ilegales y el aumento de la violencia en algunas regiones, como en el Cauca, muestran que la paz total aún es un desafío. Se requiere una estrategia integral que aborde las causas estructurales del conflicto, nuevas formas de ejercicio político e impacto en las élites. El siglo XX fue testigo de cambios importantes en la forma de hacer política en Colombia, con el surgimiento de nuevos movimientos sociales y la ampliación de la participación ciudadana. El surgimiento de movimientos sociales como el estudiantil y el indígena en la década de 1970 y 1980 impuso cambios en la agenda política. La Constitución de 1991, con su énfasis en los derechos fundamentales y la participación ciudadana, es un reflejo de estas transformaciones. Sainz-Rohmer describe cómo las élites, el Estado y la política económica cambiaron en el segundo tercio del siglo XX. Impacto en las élites. Las élites colombianas han tenido que adaptarse a un panorama político más diverso y participativo. La presencia de líderes sociales y representantes de minorías en el Congreso es un ejemplo de cómo el poder se ha distribuido de manera más amplia. Gracias, compañeros, por acompañarnos en este viaje a través de la historia colombiana. Su atención y curiosidad son el mejor estímulo para continuar explorando nuestro pasado y construyendo un mejor futuro. A pesar de los desafíos, Colombia es un país lleno de esperanza y resiliencia. Con el compromiso de todos, podemos construir un futuro en el que la paz y la justicia sea una realidad. Los invitamos a ser parte de este cambio. Nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias.